Guillermo Ramírez. En contexto. En contexto. Saludos, amados hermanos, discípulos y amigos, en la bendición de Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Quiero hacerles llegar este mensaje, esta palabra que he titulado Liberados de la maldición de Can y de la pobreza. Para ello vamos a leer dos escrituras. Una de ellas se encuentra en Génesis capítulo 24. Dice así: Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Vamos a leer la otra escritura que está en Efesios capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios, versículo 12 al 14. Dice así: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades y todas estas cosas que estaban de por medio. Bien, quiero titular esta palabra que le estoy haciendo llegar: liberados de la maldición de Can y de la pobreza. Si nosotros visualizamos al mundo, no sería difícil ver tres grandes grupos raciales y a la vez económicos. Uno controla y domina las finanzas mundiales, otro controla generalmente la industria, y uno provee la materia prima y la obra de mano. Nosotros podemos conectar la gente de las finanzas haciendo un pequeño análisis, un pequeño estudio de cómo se mueve el mundo hoy en día, y nos damos cuenta que Sem es el que controla las finanzas, porque al estudiar la escritura nos damos cuenta que de Sem es el tronco originario del pueblo de Israel. O sea que Sem es Israel, el pueblo, la nación, las personas que controlan los bancos, las grandes entidades, en fin, todo lo que son las finanzas mundiales. Por otra parte, si vemos a Jafet representa a los grupos caucásicos, europeos, italianos, franceses, alemanes, en fin, todos los descendientes de ellos, entre ellos, por supuesto, los irlandeses que colonizaron mayormente los Estados Unidos. Y esta gente pues controla la industria mundial, los autos, las computadoras, en fin, por lo menos en el plano inicial y mayoritariamente, ¿ok? Luego encontramos el tercer grupo que controla la materia prima, que está conectado con Can. Y este Can es todos los descendientes de las personas negroides, de raza oscura, ¿ok? Del África, de Asia y sus descendientes. Entonces, en forma general, esa es la composición del mundo desde el punto de vista racial y económico, y cómo se mueve el mundo en las finanzas, en la industria y en la economía. Por otra parte, vemos que este Sem ejerce dominio, porque hay un dominio mundial por medio de la finanza, incluso por medio del control de los medios de comunicación mundial, por parte de Sem y por parte de los grandes grupos económicos que controlan el mundo. Los presidentes en las naciones más pequeñas del tercer mundo, como se llamaba más que todo antes, no tienen el control en realidad de sus pueblos o a través de su popularidad política, sino que más allá de eso está un control económico que somete al mundo. Por otro lado está Jafet, que controla no solo la industria, sino
mayoritariamente la innovación, todo lo que es la tecnología, todo lo que es la parte espacial, la parte de los satélites, la parte de la telefonía, en fin, la parte del cine, todas esas cosas que se ha conectado con Zen, porque como dice aquí esta escritura, este Jafet vino a habitar en las tiendas de Zen, o sea, cayó, o sea, se sometió a su cobertura y vino a ser siervo de él, porque por supuesto que la industria, el comercio y la innovación pasan primariamente por el control de las finanzas, porque a través de las finanzas se controlan todas estas cosas. Claro, esto no es estrictamente así, porque Zen también controla industrias y también controla innovación y todo eso, pero viéndolo así, sin dibujarlo en detalle, ¿ok? Por otro lado está el proveedor de las materias primas, que viene siendo Can, los grupos negroides, como les he dicho, lo que es el petróleo, lo que es los metales, lo que son el aluminio, lo que es el cobre y todas estas cosas a través de los cuales la industria elabora los productos, cuyos productos, por supuesto, los consume el mismo Can y los consume, por supuesto, también Jafet, pero que todo eso pasa por el control financiero de Zen. Entonces, vemos esos tres grandes grupos económicos. Uno tiene el dominio. Por supuesto, a nivel de la escritura hay una profecía donde a este Zen se le dijo ya más adelante: tendrás dominio sobre las naciones y no tendrán dominio sobre ti. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Es increíble cómo esta profecía o cómo esta bendición o cómo este destino trazado por Dios se cumple hoy al pie de la letra. Por otra parte, el Jafet tiene la cobertura de Zen, se cubre bajo su control financiero, ¿ok? Pero a su vez también controla la parte industrial, mientras que este Can, tal como está dicho aquí en esta palabra profética, que era una maldición en sí, pero que se convirtió en una palabra profética, está sometido a estos otros dos grupos. Porque podíamos hacernos nosotros la pregunta, la curiosa pregunta: caramba, ¿por qué mayoritariamente Can no puede hacer un automóvil como lo hacen los italianos, que desde, por ejemplo, Ferrari, que desde el motor, desde el más mínimo detalle hasta el ensamblaje, la tapicería, o como lo hacen los alemanes? ¿Por qué no lo puede hacer Can? Simplemente porque no tiene la tecnología. ¿Y por qué no tiene la tecnología? Eso está conectado a este asunto, porque bajo este Can cayó una maldición, ¿ok? Y cayó una pobreza. No obstante, quiero decir algo importante. Jesús, cuando vino a nosotros, nos libró, como dice la Escritura, de la maldición de la pobreza. Y Jesús rompió la pared intermedia. Jesús vino a quebrar esos tres grupos incluso y convertirlos en una sola nación, pero más que todo enfocándose en Zen, como Israel, y en Can y en Jafet incluso como los pueblos gentiles. Entonces, esta es la composición del mundo, pero lo más importante que quiero decirles es que en Cristo Jesús, todas las personas que se entregan a Él, como dice la Escritura, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, sino una nueva creación. No importa que seamos de Can o que seamos de Jafet, o incluso del mismo Zen, si Zen o los que son de Zen no vienen a Cristo Jesús, no podrán ser adjudicatarios finalmente de la bendición final, que será la salvación eterna. Así que introduzco este mensaje con esta primera palabra, luego continuaré con ustedes. Contáctanos por las redes sociales para conocernos más. En contexto. Y entérate de nuestros cursos y talleres de ayuda. Esto es En Contexto.